de manera muy contrastante, uno puede estar pronunciando un discurso en el Congreso, un diputado, un senador, el presidente de la República, y no está haciendo un uso público de la razón, está haciendo un uso privado de la razón, porque está hablando a nombre de otra persona, o dicho más precisamente, de otras organizaciones. Infrastructure. Pero vamos a detenernos un momento, este es el momento indicado para hablar de otro concepto que las humanidades proporcionan a la realidad actual, ¿no? Que es el concepto de la razón pública. Es un concepto que utilizó, bueno, él generó Immanuel Kant en el siglo XVIII, en plena Ilustración, y él dice, el uso público de la razón es aquel que es cuando utilizamos la razón de manera libre. Vamos a decir que esa es así una definición universitaria de ella, ¿no? Para no meternos en el texto, en la definición textual. Esa es la forma en cómo la gente razona de manera libre y sin tener compromisos con las instituciones o con nadie más. Ahora, el uso privado de la razón, dice Kant, es aquella razón que nosotros utilizamos cuando estamos hablando a nombre de alguien, de otra persona, de otra institución, pero también con algún compromiso de trabajo, porque tenemos algún cargo en una empresa o en el gobierno. Entonces, fíjense qué interesante la categoría que establece Kant. El uso público de la razón lo puede tener dos personas, un amigo de ustedes ahí conversando en un restaurante, pero hablando de manera libre, conversando, teniendo un diálogo libre entre ustedes, no subordinado a otros intereses. O sea, no están hablando a nombre de nadie. Y lo están haciendo ahí en un restaurante, uno diría, pues están teniendo una conversación privada, ¿no? Kant nos diría, no, ese es un uso público de la razón, porque están hablando de manera libre. Y de manera muy contrastante, uno puede estar pronunciando un discurso en el Congreso, un diputado, un senador, el presidente de la República, y no está haciendo un uso público de la razón, está haciendo un uso privado de la razón, porque está hablando a nombre de otra persona, o dicho más precisamente, de otras organizaciones. Entonces aquí había que preguntarse cuántas de las cosas que oímos nosotros en el radio, mensajes de las instituciones, cuántos de esos están haciendo un uso público de la razón, en términos a los que se refiere Kant. Yo creo que son muy pocas veces las que se hace ese uso público de la razón. Hay demasiados compromisos. Entonces, fíjense, ese es un concepto muy útil, ¿no? Está hablando alguien en el periódico, bueno, escribiendo una nota en el periódico, y nosotros estamos creyendo que está haciendo un uso público de la razón, y no es así, ¿no? Y fíjense, alguien en el 1700 y pico, es cuando ya desde entonces vislumbraba esa cuestión. Previa a la propia revolución industrial ya se estaba pensando en ese problema. ¿Sí se dan cuenta? Cómo nos aprendemos mucho de la historia, por ejemplo, del pasado, y eso nos lo enseñan las humanidades.